Ahí estamos escuchando después de oír a Carlos, que como siempre muy didáctico, muy claro con lo que dice. Ahí estábamos escuchando a Violadores, legendaria, precisamente una de las primeras bandas del punk, el punk rock acá en la Argentina. Una banda que se formó, así como ya en su momento hablamos de Sumo y otras, se formó en pleno contexto de dictadura, y aportó represión mediante, ¿no? En el mundo del under, a la creación, ¿no? A la renovación del rock acá en la Argentina. Bueno, de hecho, el nombre mismo de la banda, ¿no? Que era Violadores, en realidad era Violadores de la Ley, como se llama esta canción, que es de su primer disco, ¿no? Mercado Indio. Pero después se simplificó, quedó en Violadores y era como un acto, ¿no? Revulsivo. ¿Qué tal que una banda se llame Violadores? Generaba molestia, ¿no? En una época oscurantista como era y represiva como fue la dictadura genocida. Pero bueno, precisamente hablaba, ¿no? De Violadores de la Ley, porque viene eso a cuento de lo que estamos viendo en estos días y que ya hemos estado charlando el lunes pasado con todo lo que significó, por un lado, esta intención permanente de Milei de mostrarse, ¿no? Como el tipo que logró, por así decirlo, vencer a la casta, domesticarla, domarla, ¿no? Teniendo básicamente nada, porque más allá de haber ganado las elecciones, no tiene gobernaciones, no tiene distritos municipales que gobiernen de modo numeroso y solo tiene una pequeña bancada en diputados y un par de senadores, no mucho más que eso. Y así todo ha logrado que básicamente, el poder legislativo esté prácticamente sin sesionando a discreción sobre los temas que le interesen, previas negociaciones apretadas, ¿no? Acordadas y carpetazos que hacen los servicios de inteligencia. Ya a esta altura no hay novedad en eso, ¿no? Para que después se compran y se arreglan voluntades con otros personajes que forman parte, sí, precisamente de la casta política burguesa. Como Milei gobierna con gente de la casta. Denostándola, pero por otro lado haciendo un uso útil de la misma, ¿no? Porque precisamente si hay algo que uno puede ver en esta casta que él acertadamente critica, porque nosotros también la criticamos, ¿no? Esa casta parásita que significa la política burguesa, ¿no? Estos partidos que sobreviven en función de aprovecharse de la incapacidad de organización política de los sectores populares, quedan subordinados a los intereses de estos partidos burgueses, ¿no? ¿Puedo traducir casta al marxismo? Dígalo. A ver. Lo que Milei llama casta, en realidad son los diputados, los senadores y demás representantes del gran capital que a través de los partidos políticos son elegidos y votan las leyes que benefician al gran capital. Ajá. Eso es la casta. Casta sí. Son los empleados del gran capital, del capital financiero, del imperialismo. Esa es la casta. Sí, por supuesto. Y precisamente eso lo sabemos. El marxismo, ¿no? El pensamiento crítico, pongámosle el nombre que se quiera, tiene una larga historia de crítica objetiva sobre este tipo de cuestiones, sobre cuál es el rol y la función de estos partidos, que lo único que hacen obviamente siempre es servirse de la voluntad popular, confundir, imponer ya hablamos el otro día sobre esta idea, ¿no? De la batalla cultural, esta idea de construir una hegemonía de estos sectores, ideológica, de valores y demás, para que sectores subordinados, ¿no? Los sectores explotados, dominados, carezcan de capacidad política, de pensamiento propio y terminen adoptando como propias las ideas, los planteos y los posicionamientos de los sectores dominantes, los sectores gobernantes, precisamente vienen a hacer más o menos la misma cosa. Ahora bien, ¿qué sucede con todo esto? Milei ha tenido ahí atrás jugando, ¿te acordás que hablamos de que ellos son un tridente, ¿no? Ahí de hierro, que es Javier Milei, su hermana y Santiago Caputo, ¿no? Ahí es el trípode en el que, digamos, más o menos se resuelven y se ejecutan estas cuestiones. Santiago Caputo es el tipo que está, digamos, haciendo la mesa chica, donde se resuelven, se negocian, se acuerdan. Y casta. Es la casta pura, un monotributista con poder casi ministerial, de hecho, ¿no? Porque el tipo resuelve y acuerda y todo a nombre de Javier Milei, con su venia, con su acuerdo, sin ser
particularmente un funcionario, ¿no? O sea, lleva adelante funciones que normalmente serían de un ministro o de un jefe de gabinete o algo por el estilo, pero la realidad es que el que cocina es esto y después van y hacen los respectivos anuncios, sea Franco, sea Karina Milei, sea el que fuere, ¿no? Pero el que cocina, el que acuerda y resuelve esto, el que compra voluntades, coopta gente o logra acuerdos, es básicamente Santiago Caputo y sus secuaces, ¿no? Bien. Y que había sido el gran problema que habíamos charlado la semana pasada fue precisamente todo este lío que se armó tras la detención del senador por Entre Ríos, Eduardo Cuéllar. No, ya digamos sobradamente, seguro las oyentes están más o menos en tema de este muchacho, algo hemos dicho aquí, y habíamos cerrado el programa pasado hablando sobre que hay un montón de dudas que surgen, no solo de la circunstancia en la que se lo detiene a este senador, ahí cruzando de madrugada de Brasil a Paraguay, con una cantidad de dinero injustificable, y que aparentemente no era la primera vez que lo estaba haciendo, sino que lo más grave era, bueno, ¿y de dónde viene ese dinero? Y aparentemente es más preocupante para estos sectores, me estoy refiriendo a Santiago Caputo, y a los sectores del poder, tratar de que Cuéllar no hable. Porque parece ser que va a ser más complicado tratar de explicar para qué había recibido este dinero, o por qué, mejor dicho, antes que el hecho en sí de que el tipo esté ahí transfugiando la guita de un país a otro, ¿no? Valiéndose de sus fueros. Bueno, es un violador de la ley, base. Por eso, ahí estamos con un tipo. Le recordamos a la audiencia que precisamente fue cuando se votó la ley base, fue el tipo que terminó terciando junto con Spínola. Son los que decidieron el voto a favor de la ley, ¿no? Porque estaba medio como empatada la cosa, y ellos son los que, digamos, levantaron la manito después de haber roto en su momento con el peronismo, quedaron huérfanos y estuvieron bien predispuestos a escuchar, ¿no? Y acordar con este muchacho Caputo. Hasta ahí veníamos todo bien. Mediante estuvieron. Ahí está el asunto. Hay grandes dudas sobre si no será que precisamente ese dinero, y quizá más, que no hemos visto, pero que si empezamos a rastrear un poquito, que eso se supone que es lo que está empezando a suceder ahora, nos sorprenda que volvamos a hablar, ¿no?, de un episodio como en su momento fue el tema, vos te acordarás, ¿no?, de las Banelco, ¿no?, en la época de Cavallo y demás, ¿no?, donde se negociaban y se aprobaban leyes en función de pagos que sucedían por otro lado, ¿no? Bueno, quizás es probable que tenga esto bastante que ver con esa decisión que en su momento terminó aportando, resolviendo Cuéllar, junto con otros, ¿no? Bueno, la casta siendo la casta, precisamente, ¿no? Y funcionando para tal fin, como tal. Bien, ¿qué pasa? El jueves pasado, ya es lo que habíamos dicho el lunes, que en el programa pasado, iba a tener lugar la reunión que se convocó de urgencia, porque ya recordemos que se terminaron las sesiones legislativas. Ahora solo se puede aprobar si se piden sesiones extraordinarias, que hasta ahora no pasa nada, porque a todo esto hay un montón de temas que se tendrían que haber resuelto y no se resolvieron, como por ejemplo el presupuesto nacional para el año que viene, gravísimo, y hasta ahora no se acordó. Ibas a decir algo. Yo te iba a preguntar, a Cuéllar lo echaron por chorro, por teóricamente sí. Ahora vamos a llegar a... no terminó eso. No, porque esto recién empieza. Está empezando este asunto. Bueno, la cuestión es esta. Esto nosotros lo charlábamos el lunes. Esta sesión se había convocado para el jueves. Todo ese tiempo estuvo el amigo Caputo y otros tratando de negociar, de bajar esa sesión y demás, pero como es tan grosero todo, Villarroel como que dijo, mirá, no puedo bajar esto. Vean qué hacer ustedes como para atenuarlo, vean qué dibujar. En el medio, el martes, por cadena nacional, apareció el presidente Javier Milei, rodeado de todo su gabinete, bueno, haciendo una defensa de su primer año de gestión, donde se dijeron un montón de explicaciones autocomplacientes, ¿no?, sobre los grandes logros de este año, mientras la realidad nos indica que ya superamos el 55% oficial de pobreza de la población y más del 21% está debajo de la línea de la indigencia y aumentando. Sin embargo, se habló de que, bueno, hubo que están en perspectiva para ser un país libre, como propuso él, habló de libre, no justo, ¿no? Vamos a ser uno de los países más libres del mundo, por lo cual tenemos que esperar aproximadamente todavía unas 3.200 reformas estructurales, dijo esto. Y nos anticipó que se viene
una reforma previsional, o sea, justo precisamente a los jubilados que están destruidos, triturados, ¿no? Hecho esta semana que pasó, también les bajaron todos los medicamentos, creo que esto lo hemos mencionado, pero por si quedaban dudas de que si había un lugar donde los están triturando es el sector previsional, ¿no? Se viene una reforma previsional, vamos a ver en qué consiste eso, se viene una reforma laboral, se viene una reforma a las leyes de seguridad nacional. Acordémonos que estamos en un contexto internacional muy complejo de realineamientos y en 5 minutos se puede estar yendo todo a una gran guerra, y nosotros que no tenemos nada que ver porque estamos lejos, que de repente los balazos nos están pasando cerca, vamos a ver qué va a ser esa reforma de seguridad nacional, una reforma penal profunda, así lo adjetivó, y una reforma política también, veremos qué es. Estamos acostumbrados también a que Milei suela tirar los bolazos, ¿no? Para digamos, como quien dice, te la potencio más a la cosa, ¿no? Como para después ver cómo reacciona el otro lado, por así decirlo. Vieja táctica, pero que bien aplicada. Bien aplicada podría funcionar. En lo de Milei hemos visto que se anuncia, después se desanuncia, se tira una cosa, después se cambia, al final no, bueno, al final vamos a ver. Bueno, todo muy así, es todo una cosa muy de esta posmodernidad capitalista donde todo pasa muy de repente, ¿no? Cada 5 minutos hay algo nuevo, cambia, evoluciona en otra cosa, nada es permanente. Y tiró que, entre otras cosas, anunció una reforma impositiva dentro de la cual podíamos esperar la reducción del 90% de los impuestos, así, la reducción del 90% de los impuestos para poder avanzar hacia una sociedad más libre. Eso fue una de las cosas que a mucha gente dijo, ¿cómo es eso? El 90% de los impuestos, ¿cómo va a ser? ¿El 90 o el 50? El 90. Él habló del 90%. Bueno, ¿cómo será la cosa? Sí. Que ya al rato se estaba tuiteando, porque vos sabés que estas cosas hoy en principio se empiezan a debatir en el mundillo virtual. Un montón de gente empezó a discutir, ¿cómo es eso el 90%? Básicamente vamos a dejar de pagar impuestos, ¿cómo va a ser esta situación? Fue tal la cosa que al otro día a la mañana tuvo que hacer el amigo Sturzenegger, ¿no? Que es uno de los grandes manejadores de motosierra que está atrás de todo esto, tuvo que salir en uno de sus programas amigos, ¿no? Ahí con Eduardo Feynman, tuvo que salir y tratar de explicar en qué consistía este supuesto 90% de recorte de los impuestos. Vamos a escuchar brevemente ahí cómo se lo explicaba Sturzenegger, o mejor dicho, cómo le bajaban el tono a estas declaraciones al hablar sobre esta reducción de impuestos. Yo siempre digo con un adicional, que para él ese equilibrio fiscal se tiene que lograr bajando gastos y no aumentando impuestos. De hecho, ayer fue muy contundente en lo que dijo respecto a los impuestos, ¿no? Que está apuntando una baja de impuestos y una baja en la cantidad de impuestos también de Argentina. Fue muy fuerte con eso. Habló de 90% sí. La baja. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a ver, nosotros este primer año él ha bajado el gasto público 5 puntos. Sí. Y yo casi te podría conectar esos 5 puntos con bajas equivalentes de impuestos. Por supuesto, el impuesto más grande que ha bajado en Argentina, como todos sabemos, es el impuesto inflacionario, claro, ¿no? Pero hay un sinnúmero de otros impuestos que él ha bajado, y Argentina tiene un montón de impuestos chiquititos que recaudan poco, y entonces me parece que esto apunta a simplificar esa estructura tributaria, menos impuestos, concentrarse solamente en los importantes. O sea, entonces, sí. Perdón, cuando él dice voy a eliminar 90% los impuestos nacionales, ¿no? Y devolverle a las provincias la autonomía impositiva, ¿qué impuestos van a quedar entonces? ¿Qué es lo que están planeando? ¿Cuáles quedan? Sí, él no está hablando de eliminar el 90%, digamos, cuantitativamente, ¿no? Pero está hablando en términos de la cantidad de instrumentos. Ah, ok. No, porque para bajar el 90% la carga impositiva tendríamos que bajar 90% el gasto. Lo ha hecho en 30%, que es una cosa histórica que no había ocurrido en lugar del mundo, pero no, él está hablando de que tenemos una estructura tributaria muy compleja, con un montón de impuestos que recaudan muy poco, y que me parece que es momento de empezar a simplificar y en todo caso concentrarte, Eduardo, en los impuestos más importantes, ¿no? Entonces, pero lo que sí él habló de la motosierra, habló de la motosierra profunda, porque acordate de lo que yo siempre digo, cada gasto que hace el gobierno
es un impuesto que tenemos que pagar los argentinos para financiar ese gasto, ¿no? Entonces, la visión que tenemos nosotros del gobierno es que cada peso que nosotros ahorramos del Estado es un impuesto menos que le vamos a cobrar a la gente, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ahí retrocediendo un poco en chancletas, ¿no? Es muy la lógica precisamente de lo que es este gobierno, ¿no? Se hacen grandes anuncios, ¿no? Se tiran grandes perspectivas, ¿no? Grandilocuentes, para después matizar, ir bajando, terminar achicando y que se termina diluyendo en poco y nada. Lo concreto, bueno, después de un montón de bravuconadas, bueno, esta situación, ¿no? Y en el medio, esto fue el martes, en el medio, vos te recordarás que también habíamos dicho que tuvo lugar aquí la convención de estos sectores reaccionarios, ¿no? Republicanos y demás, que hicieron su convención aquí en Buenos Aires. Bueno, digamos, viene Milei ahí con un profile, digamos, alto, ¿no? Donde él mismo se está mostrando. Una de las cosas que dijo durante este discurso por cadena nacional era que como que estamos siendo vistos en todo el mundo y que, bueno, nos estamos encaminando a volver a ser protagonistas y qué sé yo. La realidad es que somos un tubo de ensayo con cuestiones que pueden explotar en cualquier momento, y ese tubo en este momento lo estamos agitando. Vamos a ver, ¿no? Para hablar en serio, ¿dónde va a terminar todo esto? Igual esto, en principio, parece ser que le pegaron un ondazo a partir del jueves, porque el jueves tuvo lugar la sesión para tratar qué iba a suceder con el senador Cuéllar, sin entrar en detalle porque es para largo, pero básicamente se intentó embarrar la cancha de mil maneras, se intentó suspender esta sesión, incluso se quisieron incluir en el temario temas paralelos como para tratar de complicar la cosa. La realidad es que, bueno, hubo, digamos, en un sentido muy general, tres posiciones. Lo de los senadores de Unión por la Patria, o sea, el peronismo y aliados provinciales, etcétera. Este bloque tenía una posición bastante clara, que era básicamente la expulsión de Cuéllar, que se le quiten obviamente sus fueros y que asuma la que venía en la lista después de él, que es recordemos, Cuéllar era senador del peronismo, ¿no? Cuando él asumió, lo que pasa es que después, bueno, el tipo se despegó, se peleó, y entonces había acercado ahí migas, ¿no? Con la gente libertaria. No en vano Caputo lo había propuesto como para que presida la Comisión Bicameral de Inteligencia. Esto lo charlamos, ¿no? El lunes pasado. Al final eso no salió porque terminó quedando Lustó, y en su lugar Cuéllar estaba presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales, nada más y nada menos. Bien, Unión por la Patria exigía la expulsión, el desafuero, y que asuma la que continúa en la lista después de él, que es Estefanía Cora, que es de la Cámpora. Bueno, se supone que es leal al peronismo y demás. Eso implicaba sumar una banca aún más, donde en Senado precisamente es donde el Unión por la Patria es fuerte, incluso más que en diputados. El bloque de la Libertad Avanza proponía básicamente la suspensión y patearlo al asunto para más adelante. Y el PRO, y acá hay que ir viendo, ¿no?, qué pasa con estas cosas. El PRO proponía sí una suspensión sin goce de sueldo, y proponía el desafuero. Acordémonos esto que charlamos el lunes pasado, ¿no?, que el PRO estaba jugando en diputados con meterlo en la lista de ficha limpia, con la intención explícita de que eso impactase en la imposibilidad de que posiblemente alguien como Cristina Fernández se pueda postular. Pero el tema es que eso, si entraba en vigencia, también le podía salpicar a mucha gente, ¿no? Porque ahí creo que no hay nadie, salvo quizás los diputados del FIT, porque bueno, no están en esa, pero después el resto de la gente que está ahí, limpito no está nadie tiene ficha limpia, ¿no? ¿Qué pasó? Se intentó hacer de todo por frenar esto, y en el medio, mientras estaba iniciando la sesión, llegó el oficio que envió la jueza Sandra Arroyo Delgado, ex pareja, ¿no? Vos te recordarás el caso, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Ya sabemos quién es. Bueno, del que se suicidó. El señor que se suicidó, ¿no? En tiempos del kirchnerismo, en tiempos del gobierno de Cristina. Pero hay quien dice que le llegaron informaciones
esta persona, la jueza, tiene vínculos con sectores de inteligencia y aparentemente le llegaron informaciones que, digamos, lo complicaban bastante, mucho más, no solo por este episodio, sino por otros episodios que tuvieron lugar durante el gobierno de Macri, en relación a cierto manejo con empresas de seguridad y demás, a Cuéllar. Mandó un oficio justo minutos antes de que empiece la sesión diciendo, che, bueno, ¿qué va a pasar? Este señor hay que desaforarlo, o sea, hay un pedido de la justicia. ¿Qué pasa con esto? Se están cruzando dos cosas, porque hay un plano de lo político que es resolver a nivel del Poder Legislativo, en este caso el Senado, pero otra cosa es cuando ya hay un pedido de la justicia. Cuando entra el Poder Judicial se complica la cosa porque ya estamos hablando de otro nivel de las cosas. Eso parece ser que fue un poco lo que, cuando vieron que no había posibilidad de dar de baja la sesión, de repente todo el bloque de La Libertad Avanza, que estaba por la suspensión, de repente salió a apoyar la expulsión y el desafuero, o sea, lo largaron, lo soltaron. Igual esto ahora les tiene los pelos ahí un poco parados a muchos, porque lo dijo Fernández Sagasti, ¿no?, la senadora de Unión por la Patria por Mendoza, que dijo, mirá, si empieza a cantar, va a cantar mucho más que de lo que solía cantar Valeria Lynch, dijo, ¿no?, como diciendo, mirá si ahora este muchacho que le soltaron la mano va a empezar a hablar y a decir cosas. ¿Cómo estará el asunto? Que si bien se resolvió por 61 votos a favor de la expulsión, 61 votos, solo 5 en contra y una abstención de Romero, el salteño, que era el compañero de bancada de este muchacho, o sea, es una grosería por cuanto se aprobó, inmediatamente salieron a hacer circular públicamente que la sesión era nula. ¿Por qué? Porque justo mientras empezaba la sesión, Milei se subió a un avión y se fue a Italia. La vicepresidenta, cuando el presidente no está, inmediatamente asume las funciones de presidenta. El tema es que ella estaba en la sesión. La sesión tardó desde que supuestamente Milei se subió al avión hasta que entró el hombre que le informó, señora, a partir de ahora se tiene que hacer, es una especie de fiscal, en realidad es un notario, ¿no?, de la nación, que tiene que entrar y hacerle firmar que desde ese momento entraba en cumplimiento de sus funciones, ¿no?, de deber público como presidenta, mientras no está Milei, porque Milei está en este momento paseando por Italia, que fue también a otra juntada de la derecha italiana y europea. Están queriendo decir que entonces es ilegal porque ella, cuando no está el presidente, inmediatamente empieza a tener funciones de presidenta ella misma, por lo cual podía estar en el no Senado. puede presidir el Senado y tendría que ser el segundo, ¿no?, el que presida. Pero la realidad es que, digamos, es una cuestión de acuerdo político. Si alguien quiere dar de baja esto, tiene que hacerse cargo de las consecuencias, porque inmediatamente Cuéllar, de hecho, presentó un recurso de amparo pidiendo que se le respeten, porque él todavía no tuvo el derecho a defenderse y bla, 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 la zaraza con la que está todo esto. Pero, digamos, ¿cuál es el impacto más grave de todo esto? Y cerramos acá. Si se llega a caer esto, así como el primer paso ya está porque cayó Cuéllar, habilita inmediatamente a que si se llega a demostrar que la guita sirvió para que el voto de Cuéllar y eventualmente de otros defina lo que fue la ley bases inmediatamente es ilegal, es ilegítima y se puede dar de baja porque se votó con guita. ¿Esto va a pasar? ¿No va a pasar? No sé. Sería un gran momento para que la casta política demuestre si realmente tiene intenciones de cambiarse un poco la cara o que todo siga como estaba, ¿no? O sea que la casta de Milei es más casta que la casta. Sí, y se les puede caer el castillo de naipes de un modo grosero.